Hola, les habla el profesor Gerardo Leal y en esta ocasión vamos a hablar sobre el análisis de circuitos de corriente continua aplicando la ley de Ohm y las características de los circuitos serie y paralelo. Para explicar el tema, planteamos la siguiente consigna. Aplicando el análisis de circuitos con ley de Ohm y las características de un circuito serie y paralelo, en el circuito de la figura determinar las corrientes, las caídas de tensión y las potencias disipadas en cada resistencia. Por otra parte, establecer un balance de potencias donde se demuestre que la potencia total que suministra la fuente de poder es igual a la suma de la potencia consumida en cada una de las resistencias del circuito. La fuente de poder tiene un valor de 120 voltios y cada una de las 6 resistencias tienen los valores de ohmios indicados en cada caso, desde R1 hasta R6. Luego identificamos con el punto A el nodo donde se va a derivar la corriente total, luego el nodo B y finalmente el nodo C donde se vuelven a unificar las corrientes. La corriente I1 será la corriente total o la corriente que sale de la fuente, pero también es la corriente que pasa por R1. Y dicha corriente al llegar al nodo A se va a ramificar en la corriente I2 y en la corriente I5. Por otro lado, la corriente I2 cuando llega al nodo B se ramifica en la corriente I3 y la corriente I4. Es importante destacar acá que la corriente I6 es la misma I5, ya que entre R5 y R6 no hay ningún nodo que derive a la corriente I5. Luego, con los signos positivos y negativos podemos identificar entonces las caídas de tensión en cada una de las resistencias, en las que los positivos representan el punto de entrada de la corriente en la resistencia y los negativos representan el punto de salida. Ahora vemos la transformación del circuito número 1 a este nuevo circuito en el cual en vez de 6 hay 4 resistencias. Se mantienen, de acuerdo al circuito original, el valor de la fuente de 120 voltios, la corriente I1 y la resistencia R1 con su respectiva caída de tensión. Por otra parte, también se mantiene la corriente I2, la corriente I5, que es la misma I6, y el valor de R2 con su respectiva caída de tensión. Pero podemos observar entonces que las resistencias R3 y R4 se fusionaron en una resistencia equivalente identificada como R34, cuyo valor fue obtenido por la solución de un par de resistencias en paralelo en la que se multiplican sus valores y se divide entre la suma de los mismos. En este caso particular, R34 resultaría del producto de 80 por 80 dividido entre 80 más 80, es decir, 40 ohmios. Por otra parte, la resistencia R56 se obtiene en forma equivalente al sumar las resistencias en serie R5 y R6, cuyos valores respectivamente son de 30 y 50 ohmios. Por tanto, el valor de R56 será de 80 ohmios. En este circuito subsiguiente al circuito principal, podemos concluir el siguiente análisis de corriente. Primero, la corriente I1 podemos decir que es igual a I2 más I5, ya que en el nodo A la corriente I1 se ramifica en dichas corrientes. Por otro lado, la corriente I2 al ser integrada en el nodo B se convierte en las corrientes I3 e I4, es decir, ahora entonces podemos decir matemáticamente que I2 es la suma de I3 e I4. Y por otro lado podemos decir que la corriente I5 es igual a la corriente I6. Acá estamos entonces valorando el comportamiento de las corrientes tanto en los circuitos serie como en los circuitos paralelos. Luego en este nuevo circuito vemos que ahora se integran las resistencias R2 y R34 y el circuito va a reducirse todavía más de 4 a 3 elementos resistivos. En este caso, la resistencia que vamos a llamar equivalente será R234. Al combinar la R2 con la R34 y por estar en serie la sumamos y obtenemos el valor de 80. Por esa R234 pasará la corriente I2. Y por la resistencia R56, como lo habíamos dicho anteriormente, pasa la corriente I5 y su valor es de 80 ohmios. En este caso,
el análisis de voltaje que podemos hacer es que el voltaje entre el punto A y B, o mejor dicho, entre el punto A y C, es igual al voltaje de la resistencia 234 y al voltaje de la resistencia 56. Nótese que ambas resistencias de 80 ohmios están conectadas en paralelo y sus positivos coinciden en el nodo A y sus negativos coinciden en el nodo C. Por eso decimos que R234 y R56 están en paralelo y por ende tienen el mismo voltaje. Al realizar esa operación en paralelo de esas dos resistencias, el circuito se simplifica ahora a un par de resistencias. Fíjense que todavía identificamos los nodos A y C. La nueva resistencia equivalente la llamaremos RAC y su valor va a ser 40 ohmios, ya que resulta de la aplicación de la ecuación del paralelo 80 por 80 entre 80 más 80. Por lo tanto, la resistencia parcial equivalente será de 40 ohmios entre el nodo A y el nodo C. Fíjense que ahora solo queda circulando de las variables o de las incógnitas iniciales la corriente I1 y el voltaje en esa resistencia. Hemos ido simplificando el circuito para tratar de llevarlo a la mínima expresión. En este caso, los análisis de voltaje nos indican que el voltaje total de la fuente aplicado a un par de resistencias no es más que la suma de los voltajes de las mismas. Por lo tanto, V será igual a V1, que es el voltaje en la resistencia 1, más el voltaje entre los nodos A y C. Otro aspecto que podemos resaltar de este circuito parcial es que la resistencia total que va a encontrar en su trayectoria la corriente I1 va a depender del valor de R1 y del valor de la resistencia AC. Por lo tanto, la resistencia total de todo el circuito será la suma de esas dos resistencias, que en este caso particular, si R1 vale 20 y RAC vale 40, entonces tendremos un valor de resistencia equivalente total de 60 ohmios. Al unificar todas las resistencias en una sola resistencia equivalente, entonces el circuito simplificado será una sola fuente con una resistencia única conectada a la fuente. En este caso particular, la fuente de 120 voltios y la resistencia total de 60 ohmios serán atravesadas, en este caso, por la corriente I1. Luego, con este circuito, que es el más simplificado posible que podemos obtener, aplicamos la ley de Ohm para obtener lo que se llama la corriente total del circuito, que en este caso está identificada como I1. Y al aplicar la ley de Ohm dividimos el voltaje de 120 voltios entre la resistencia total del sistema y obtendremos una corriente de 2 amperios. Si mantenemos el análisis ahora, pero regresando al circuito anterior, que era nuestro circuito número 4, veremos entonces que ahora el cálculo del voltaje entre el nodo A y el voltaje entre los puntos A y B, es decir, la caída de tensión en la resistencia RAC, la podemos obtener aplicando la ley de Ohm, pero en este caso con la forma V igual a I por R. V1, la caída de tensión en la resistencia R1, será el producto de la corriente I1 por R1, en este caso serían 40 voltios, mientras que el voltaje entre el punto A y C será la misma corriente, pero ahora multiplicado por RAC, que en este caso sería 2 por 40, es decir, 80 voltios. Podemos concluir en este circuito que el voltaje de la fuente, 120 voltios, va a ser repartido entre las dos resistencias. Por tanto, esos 120 voltios serán V1 más VAC, es decir, 40 más 80 voltios. Si regresamos ahora al circuito 3, en el que se observa que aplicando la ley de Ohm de la forma I igual a V sobre R, podremos obtener las corrientes que nos faltan en el análisis, en este caso las corrientes I2, C y 5. Esas corrientes van a depender, como se observa en la figura, del voltaje entre el nodo A y C. Fíjense que entre el nodo A y C está la resistencia 234, que es atravesada por I2, y la resistencia R56, que es atravesada por I5. Como ya conocemos el valor de VAC calculado en el paso anterior, aplicamos nuevamente la ley de Ohm. I2 es igual a VAC entre la resistencia 234, es decir, en este caso nos da 1 ampere. Y por otro lado, I5 es los 80 voltios de RAC
dividido entre la resistencia 56, que en este caso también es de 80 ohmios. En este caso particular, las dos corrientes tienen el mismo valor, pero porque ambas resistencias, tanto la que es atravesada por I2 como la que es atravesada por I5, tienen el mismo valor. Pero esto no siempre es así. Otro aspecto que podemos concluir acá entonces es que si habíamos dicho anteriormente que I5 e I6 eran iguales, pues indirectamente entonces el valor de I6 también será de 1 amperio. Otro aspecto entonces que podemos observar es que se cumple que la corriente I sub 1 es igual a la suma de I2 más I5, es decir, 1 amperio de I2 más 1 amperio de I5 es igual a los 2 amperios a los que equivale el valor de la corriente I sub 1. Regresamos ahora al circuito 2, en el que se observa que aplicando la ley de Ohm de la forma V igual a I por R, se calculan los voltajes en R2 y también en R34, que por ser la resistencia equivalente en paralelo de R3 y R4, indirectamente nos va a permitir obtener los valores de voltajes en R3 y R4. Fíjense allí que en la figura la corriente I sub 2 atraviesa a R2 y también atraviesa a R34. Por lo tanto, conociendo ese valor de I2 del procedimiento anterior, podemos obtener los voltajes tanto en R2 como en R34. El voltaje en la resistencia 2 será el producto de I2 por R2, es decir, en este caso 40 voltios, mientras que el voltaje 34, que por cierto va a ser el mismo voltaje 3 y el mismo voltaje 4, ya que R34 surge de un par de resistencias en paralelo, que son R3 y R4. Por lo tanto, el producto de I2 por R34, en este caso particular, también será de 40 voltios. Ahora, si aplicamos la ley de Ohm en el circuito número 1, que fue nuestro circuito inicial, es decir, regresamos entonces desde el circuito menos simplificado hasta el circuito original, lograremos completar los cálculos de tensiones tanto en R3 como en R4 y también las tensiones en R5 y en R6. La corriente I3 la calcularemos por B3 sobre R3. B3 era 40 voltios en el caso anterior y la resistencia R3 de 80 ohmios nos da entonces una corriente I3 de 0,5. Lo mismo sucede con I4, que sería B4 entre R4, es decir, 40 entre 80 ohmios, es decir, 0,5 amperes. Se puede observar en este caso entonces que se cumple que la corriente I2, que se transformaba en I3 más I4, pues allí matemáticamente podemos corroborar que 0,5 más 0,5 amperios coincide con el amper que representa la cantidad de corriente de I2. Para calcular el voltaje o tensión en la resistencia R5, pues solo multiplicamos I5 por R5, tenemos 30 voltios, y luego para obtener la tensión en R6, pues multiplicamos I6 por R6, que en este caso serían 50 voltios. Acá podemos observar entonces que se cumple que el voltaje entre el nodo A y el nodo C es igual a la suma de B5 más B6, que como habíamos dicho anteriormente equivale a 80 voltios. Veamos ahora a través de la siguiente tabla el balance de potencias, determinando la potencia en la fuente, así como también las potencias disipadas en cada una de las resistencias, aplicando la ecuación general de potencia del producto de B por I. En la tabla, en la parte superior, fila superior, podemos observar las corrientes, voltajes y potencias, y en la primera columna podemos observar la identificación de la fuente con las 6 resistencias. Si analizamos los datos obtenidos en la fuente, la corriente total fue de 2 amperes y el voltaje es de 120. Por lo tanto, la potencia total que suministra la fuente en este caso es de 240 voltios. Si analizamos ahora cada uno de los datos obtenidos para cada resistencia, por ejemplo, en la resistencia R1, 2 amperios, luego en la resistencia R2, 1 amper, esa resistencia la corriente que pasa por resistencia se dividió entre I3 e I4 y cada cantidad de corriente por R3 y R4 respectivamente fue de 0,5 amperios, y luego están R5 y R6 que también tienen un valor de 1 amperio.
estos valores los podemos contrastar con los procedimientos que aplicamos anteriormente. También están los diferentes voltajes obtenidos. 40 voltios para R1, al igual que para R2, R3 y R4, 30 voltios para R5 y 50 para R6. Si hacemos las respectivas multiplicaciones de la corriente y el voltaje de cada una de las resistencias, obtendremos entonces la potencia en R1 de 80 watts, la potencia en R2 de 40, la potencia en R3 de 20, la potencia en R4 de 20 también, al igual que en el caso de R5, ahora entonces sería de 30, y de R6 la potencia sería 50. Para contrastar el balance de potencia y validar incluso el análisis que acabamos de hacer del circuito, entonces la suma de todas las potencias de cada resistencia nos debe coincidir con los 240 de la fuente, tal como lo podemos observar en la tabla, con la cual finalizamos entonces este análisis de circuito aplicando la ley de Ohm y aplicando las características de circuitos en serie y circuitos en paralelo.